Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 128 de este podcast, el penúltimo episodio del mes de agosto, con un caso que pues ya medio tocamos una parte hace muchos episodios, que si no me lo recuerdo es el episodio 37-38, por una de las dos, pero este caso tiene que ver con ese episodio, así que si antes quieres escuchar ese episodio, los invitamos a escucharlo, pero vamos con el episodio de hoy. El 22 de noviembre de 1963, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en su visita a Dallas, Texas. Ese mismo día fue arrestado el asesino que antes de su juicio fue asesinado, dando un halo de misterio si se trata de una conspiración. Hoy les hablaré del sujeto que le disparó a Kennedy o no lo hizo solo. Este es el caso de Lee Harvey Oswald. Sí, Lee Harvey Oswald, el posible asesino de Kennedy. Posiblemente o posiblemente no. Se estarán preguntando, ¿pero ya hablaste? No, hablé solamente del asesinato de Kennedy y de todo lo que fue su asesinato, todo el misterio que hubo y las conspiraciones. Pero no tocamos mucho la vida de este señor. Así que, por eso dije que si quieren escuchar ese episodio, vayan a ese primero y así pueden juntar estos episodios. Pero bueno, ya me extendí demasiado. Vayamos con este hombre, con Lee Harvey Oswald, que nació el 18 de octubre de 1939 en el antiguo hospital francés de Nueva Orleans, Luisiana. 39, unos meses antes había ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Bueno, había empezado. Fue el hijo de un trabajador de MetLife, Robert Edward Lee Oswald Sr., y de un asistente legal, Marguerite Francis Clavier. Robert Oswald era primo tercero de Theodore Roosevelt y primo lejano del general confederado Robert E. Lee, y sirvió como sargento en el ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Robert murió de un ataque cardíaco 2 meses antes de que naciera Lee. El hermano mayor de Lee, Robert Jr., fue un infante de marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. A través del primer matrimonio de Marguerite con Edward John Peake Jr., Lee y Robert Jr. eran medio hermanos del veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, John Edward Peake. Bueno, en 1944 Marguerite trasladó a la familia de New Orleans a Dallas, Texas. Y hasta aquí creo que llegamos una conexión súper rara. Bueno, Oswald ingresó a primer grado en 1945 y durante los 6 años siguientes asistió a varias escuelas en la zona de Fort Worth hasta el 6º grado. Oswald se sometió a una prueba de inteligencia en 4º grado y obtuvo una puntuación de 103, y en las pruebas de rendimiento de 4º a 6º grado. Obtuvo 2 veces el mejor rendimiento en lectura y 2 veces el peor en ortografía. De niño, varias personas que lo conocieron describieron a Oswald como retraído y temperamental. Cuando Oswald tenía 12 años, en agosto del 52, su madre lo llevó a Nueva York, donde vivieron un corto tiempo con su medio hermano John. Posteriormente le pidieron a Oswald y a su madre que se marchara tras una discusión en la que Oswald supuestamente golpeó a su madre y amenazó a la esposa de John con una navaja. Supuestamente, porque no existen datos exactos. Oswald cursó 7º grado en el Bronx, Nueva York, pero faltaba a clases con frecuencia, lo que lo llevó a una evaluación psiquiátrica en un reformatorio juvenil. El psiquiatra del reformatorio, Dr. Renatus Hartogs,
describió a Oswald como inmerso en una vivida vida de fantasía que giraba en torno a los temas de la omnipotencia y el poder, mediante la cual Oswald intenta pensar con sus deficiencias y frustraciones actuales. Hard Talks concluyó, cito, a Lee se le debe diagnosticar un trastorno del patrón de personalidad con rasgos esquizoides y tendencia pasivo-agresiva. Se le debe considerar un joven emocionalmente muy perturbado que sufre las consecuencias de un aislamiento y privación emocionales reales, falta de afecto, ausencia de vida familiar y el rechazo de una madre egocéntrica y conflictuada. Bueno. Hard Talks recomendó que Lee fuera puesto en libertad condicional con la condición de que buscara ayuda y orientación en una clínica de orientación infantil y que Oswald buscara orientación psicoterapéutica a través de una agencia familiar. Evelyn D. Siegel, trabajadora social que entrevistó a Lee y a Marguerite Oswald en la Casa de la Juventud, al describir una cualidad bastante agradable y atractiva de este joven emocionalmente desprovisto de afecto que crece a medida de que se le habla. Bueno, descubrió que se había distanciado del mundo que le rodeaba porque nadie en él satisfacía jamás sus necesidades de amor. Hartos y Siegel indicaron que Marguerite le mostraba muy poco afecto y que Siegel concluyó que Lee, cito, simplemente sentía que su madre nunca se preocupaba por él. Siempre se sentía como una carga de que ella simplemente tenía que soportar. Además, su madre aparentemente no manifestó ser consciente de la relación sobre su conducta y los problemas psicológicos de su hijo. Y no la culpo. Siegel describe a Marguerite como una persona defensiva, rígida y egocéntrica que tenía verdaderas dificultades para aceptar y relacionarse con la gente y que tenía poca comprensión del comportamiento de Lee y del corazazo protector que se había tendido. Hard Talks informó que no comprendía que el retraimiento de Lee era una forma de protesta violencia pero silenciosa contra la negligencia que ella le había impuesto y representaba su reacción a la ausencia total de una vida familiar real. O sea, le faltó cariño. Cuando Oswald regresó a la escuela para el semestre de otoño de 1953, sus problemas disciplinarios persistieron. Al no cooperar con las autoridades escolares, solicitaron una orden judicial para separarlo del cuidado de su madre, y poder ingresarlo en un hogar para varones para que completara su educación. Esto obviamente se pospuso, quizás en parte porque su comportamiento mejoró abruptamente. Antes de que el sistema de tribunales de la familia de Nueva York pudiera abordar su caso, los Oswald abandonaron Nueva York en enero del 54 y regresaron a Nueva Orleans. Oswald completó octavo y noveno grado en Nueva Orleans. Ingresó a 10º grado en el 55, pero abandonó la escuela a cabo de un mes. Tras dejar la escuela, Oswald viajó durante varios meses como oficinista y mensajero en Nueva Orleans. En julio de 1956, su madre trasladó a la familia a Fort Worth, Texas, y Oswald se reinscribió en 10º grado para la sesión de septiembre en la escuela secundaria Arlington Heights de Fort Worth. Unas semanas después, en octubre, Oswald dejó la escuela a los 17 años para unirse a la infantería de marina. Nunca obtuvo su diploma de secundaria. Para entonces había residido en 22 lugares y asistió a 12 escuelas. Infancia complicada. Aunque Oswald tuvo problemas de ortografía en su juventud, es posible que tuviera una dificultad para leer y escribir. Leía con voracidad. A los 15 años se consideraba socialista. Según su diario, cito, buscaba la clave de mi entorno y entonces descubrí la literatura socialista. Tuve que rebuscar mis libros en los estantes polvorientos de las bibliotecas. A los 16, escribió el Partido Socialista de América, solicitando información sobre su Liga Socialista de Jóvenes, afirmando que había estado estudiando los principios socialistas durante más de 15 meses. Edward Boebel, a quien la Comisión Warren había establecido como el mejor amigo de Oswald durante su adolescencia en Nueva Orleans, dijo que
Los informes que Oswald ya estaba estudiando el comunismo eran un montón de tonterías. Boebel afirmó que Oswald solía leer basura. Estamos en épocas, tomando en cuenta que estamos en épocas de la Guerra Fría. En 1955, un año antes, siendo adolescente, Oswald se convirtió en cadete de la patrulla aérea civil en Nueva Orleans. Sus compañeros cadetes lo recordaron en diversas ocasiones, asistiendo a las reuniones de la CAP 3 o 4 veces, o 10 o 12 veces, durante un periodo de 1 a 3 meses. Oswald se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos el 24 de octubre del 56, apenas una semana después de cumplir 17 años debido a su edad. Su hermano, Robert Jr., tuvo que firmar como su tutor legal. Oswald también nombró a su madre y a su medio hermano John como beneficiarios. Oswald idolatraba a su hermano mayor, Robert Jr., y lucía su anillo del Cuerpo de Marines, John Peake. John Peake, el medio hermano de Oswald, testificó ante la comisión Warren que el alistamiento de Oswald estuvo motivado por el deseo de liberarse del yugo opresor de su madre. Lo que siempre pasa. Los documentos de aislamientos de Oswald indican que medía unos 73 metros de altura y pesaba 61 kilos. Tenía ojos color avellana y cabello castaño. No vamos a mostrar esa descripción de cómo eran sus ojos porque obviamente las fotografías son en blanco y negro. Su entrenamiento principal fue en operación de radar, lo cual requirió una autorización de seguridad. Un documento de mayo del 57 declaraba que se le había concedido autorización final para manejar asuntos clasificados, incluso confidenciales, tras una revisión minuciosa de los registros locales que no reveló información negativa. En la base aérea Kessler de Mississippi, Oswald terminó séptimo de una clase de 30 en el curso de operador de control y alerta de aeronaves, que incluía instrucción de vigilancia de aeronaves y el uso del radar. Se le otorgó la especialidad ocupacional militar de operador de electrónica de aviación. El 9 de julio se presentó en la estación aérea del Cuerpo de Marines de El Toro, California. Allí conoció a su compañero el Marine Kerry Thornley, quien co-creó el discordianismo. Thornley escribió en 1962 el libro de ficción The Italy Warriors, basado en Oswald. Este fue el único libro escrito sobre Oswald antes del asesinato de Kennedy. Oswald partió hacia Japón al mes siguiente, donde fue asignado al Escuadrón del Control Aéreo de Marines, primero en la instalación aérea naval de Atsugi, cerca de Tokio, Japón. Como todos los Marines, Oswald fue entrenado y probado en tiro. En diciembre del 56, obtuvo una puntuación de 212, ligeramente por encima de los requisitos para la designación de tirador de élite. En mayo del 59 obtuvo 191, lo que redujo su clasificación a tirador. Oswald fue sometido a un consejo de guerra tras dispararse accidentalmente en el codo con una pistola calibre 22 no autorizada. Fue sometido a un consejo de guerra por segunda vez por pelearse con el sargento que creía responsable de su castigo en el asunto del tiroteo. Fue degradado de soldado de primera clase a soldado raso y encarcelado brevemente. Oswald fue castigado posteriormente por un tercer incidente. Mientras estaba de guardia nocturna en Filipinas, disparó inexplicablemente su rifle hacia la selva. O sea, este güey acabamos de ver que no es muy hábil con las armas. Bueno, de principios, porque ya verán qué pasó después. De complexión delgada, Oswald fue apodado Ozzy Rabbit en honor al personaje de dibujos animados. En noviembre de 1958, Oswald regresó a El Toro, donde la función de su unidad era servir a las aeronaves, pero básicamente entrenar tanto soldados como oficiales para su posterior asignación al extranjero. Un oficial allí comentó que Oswald era un jefe de tripulación muy competente y más brillante que la mayoría de la gente. Mientras Oswald estaba en la infantería de marina, aprendió ruso rudimentario por su cuenta. Aunque fue una iniciativa inusual, el 25 de febrero del 59,
fue invitado a un examen de competencia de la Infantería de Marina en ruso escrito y hablado. Su nivel en ese momento fue clasificado como bajo, en comprensión del ruso hablado, aunque su desempeño en la lectura y escritura era bastante razonable para un soldado raso de la Infantería de Marina en aquel entonces. El 11 de septiembre de 1959 recibió una baja por dificultades económicas del servicio activo, alegando que su madre necesitaba cuidados, y fue asignado a la reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Oswald viajó a la Unión Soviética justo antes de cumplir 20 años en octubre del 59, perdón. Había aprendido ruso por su cuenta y había ahorrado $1,500 de su salario en la Infantería de Marina. Oswald pasó 2 días con su madre en Fort Worth y luego se embarcó el 20 de septiembre desde Nueva Orleans a Le Havre, Francia, e inmediatamente viajó al Reino Unido. Al llegar a Southampton el 9 de octubre, informó a las autoridades que tenía $700 y que planeaba quedarse una semana antes de ir a una escuela en Suiza. El mismo día voló a Helsinki, donde se registró en el Hotel Torni, habitación 309. No sé por qué tomar habitación exacta. Y luego se trasladó al Hotel Klaus Kurki, habitación 429. Se le expidió una visa soviética el 14 de octubre. Oswald salió de Helsinki, en tren al día siguiente, cruzó la frontera soviética de Bainikala y llegó a Moscú el 16 de octubre. Su visa válida por una semana debía expirar el 21 de octubre. Durante su estancia en la Unión Soviética, su correo fue interceptado y leído por la CIA, y Rowan Airford fue encargado de esta tarea, recordando a ustedes, a la audiencia, que estamos en Guerra Fría. Bueno, en épocas de Guerra Fría. Casi inmediatamente después de llegar, Oswald informó a su guía de Intourist sobre su deseo de obtener la ciudadanía soviética. Cuando los diversos funcionarios soviéticos con los que se encontró, quienes según Oswald encontraron su deseo incomprensible, le preguntaron por qué, respondió que era comunista y le dio lo que escribió en su diario como respuestas vagas sobre la Gran Unión Soviética. El 21 de octubre, el día en que su visa vencía, le informaron que su solicitud de ciudadanía había sido rechazada y que debía abandonar la Unión Soviética esa noche. Angustiado, Oswald se infligió una herida leve, pero sangrante en la muñeca izquierda en la bañera de su habitación de hotel poco antes de la llegada de su guía de Intourist para acompañarlo fuera del país. Según su diario, porque deseaba suicidarse de una forma que le impactara. Retrasando la partida de Oswald debido a la lesión que él mismo se había infligido, los soviéticos lo mantuvieron en un hospital de Moscú bajo observación psiquiátrica durante una semana hasta el 28 de octubre de 1959. Según Oswald, ese día se reunió con 4 funcionarios soviéticos más, quienes le preguntaron si querían regresar a Estados Unidos. Oswald insistió en que quería vivir en la Unión Soviética como ciudadano soviético. Cuando le pidieron documentos de identificación, presentó su licenciamiento del Cuerpo de Marines. El 31 de octubre, Oswald se presentó en la Embajada de Estados Unidos en Moscú y declaró su deseo de renunciar a su ciudadanía estadounidense. Dijo: "He tomado una decisión, he terminado". Le dijo al oficial de la embajada estadounidense que lo entrevistaba, Richard Edward Snyder, que había sido operador de radar del Cuerpo de Marines y que había declarado voluntariamente a funcionarios soviéticos anónimos que como ciudadano soviético les daría a conocer la información que poseía sobre el Cuerpo de Marines y su especialidad. Insinuó que podía haber que saber algo de especial interés. Estas declaraciones llevaron a que la baja de Oswald de la Reserva Militar por penurias honorables se cambiara a indeseable. La historia de la deserción de un ex marine estadounidense a la Unión Soviética fue reportada tanto por The Associated Press como United Press International. Aunque Oswald quería asistir a la Universidad Estatal de Moscú en enero de 1960, fue enviado a Minsk, Bielorrusia, para trabajar como operador de torno en la fábrica de electricidad Gorsk.
Horizont, que producía radios, televisores y electrónica militar y espacial. Stanislaw Shushkevich, quien más tarde se convirtió en el primer jefe de Estado de la Bielorrusia independiente, también trabajaba en Horizont en ese momento y fue asignado para ayudar a Oswald a mejorar su ruso. Oswald recibió un apartamento estudio completamente amueblado y subsidiado por el gobierno en un prestigioso edificio y un suplemento adicional a su salario de fábrica, lo que le permitió tener un nivel de vida cómodo para los estándares soviéticos de la clase trabajadora, aunque se mantenía bajo vigilancia constante, como todos en la región. A mediados de 1960 hasta principios de 1961, Oswald mantuvo una relación con Ella Herman, una compañera de trabajo bielorrusa, nacida en 1937. Comían juntos en la cafetería de la fábrica todos los días y salían aproximadamente 2 veces por semana. Herman luego describió a Oswald como un tipo de aspecto agradable con un buen sentido del humor, no tan rudo y grosero como los hombres de aquí en ese entonces. Ella no lo amaba, pero pensaba que estaba solo y continuó saliendo con él por lástima. Golpe bajo. Su relación se volvió más seria, a los ojos de Oswald, durante el verano y el otoño de 1960. Pero comenzó a deteriorarse después de que Herman se enterara en octubre de que Oswald había estado viendo a otras mujeres. El 2 de enero del 61, Oswald le propuso matrimonio, pero Herman se negó. Oswald escribió en su diario en enero del 61: "Estoy empezando a reconsiderar mi deseo de quedarme. El trabajo es monótono, el dinero que gano no tiene dónde gastarse. No hay clubes nocturnos, ni boleras, ni lugares de recreación, excepto los bailarines sindicales. Estoy harto. Más bien porque te rompieron el corazón, pendejo". Poco después, Oswald, quien nunca había renunciado formalmente a ciudadanía estadounidense, escribió a la Embajada de los Estados Unidos en Moscú solicitando la devolución de su pasaporte estadounidense y proponiendo regresar a Estados Unidos si se retiraban los cargos en su contra. En marzo del 61, Oswald conoció a Marina Pruskavoa, nacida en el 41. Una estudiante de farmacología de 19 años. Se casaron 6 semanas después. La primera hija de los Oswald, June, nació el 15 de febrero del 62. El 24 de mayo del 62, Oswald y Marina solicitaron a la Embajada de los Estados Unidos en Moscú documentos que le permitieran inmigrar a los Estados Unidos. El 1 de junio, la Embajada de los Estados Unidos les dio a Oswald un préstamo de repatriación de $435,71. Oswald, Marina y su hija pequeña se fueron a los Estados Unidos, donde recibieron menos atención de la prensa del que Oswald esperaba. Según el informe Warren, Oswald y su esposa regresaron a Estados Unidos. El 13 de junio llegaron a bordo del Mazdam y desembarcaron en Hawkwind, en Nueva Jersey. Allí lo recibió Spa T. Rakin de la Travelers Aid Society, quien había sido contactado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los Oswald pronto se establecieron en la zona de Dallas-Fort Worth, donde vivía la madre y el hermano de Lee. Oswald comenzó a escribir en un manuscrito sobre la vida soviética, aunque finalmente abandonó el proyecto. Los Oswald también conocieron a varios emigrantes rusos y de Europa del este comunista de la zona. En un testimonio ante la Comisión Warren, Alexander Kleinlehrer afirmó que los emigrantes rusos simpatizaban con Marina, mientras que simplemente toleraban a Oswald, a quien consideraban grosero y arrogante, pues era estadounidense. Aunque los emigrantes rusos finalmente abandonaron a Marina cuando ella no dio señales de dejar a su esposo Oswald encontró un amigo inesperado en George de Mochersklin, un inmigrante ruso de 51 años, un geólogo petrolero, bien educado con conexiones comerciales internacionales. Originario de Rusia, Moreschlist declaró más tarde a la Comisión Warren que Oswald tenía una
extraordinaria fluidez en ruso. Marina, mientras tanto, se hizo amiga de Ruth Payne, una cuáquera que intentaba aprender ruso, y de su esposo Michael Payne, quien trabajaba para Bell Helicopter. En julio del 62, verán que ya casi estamos acercándonos a la fecha de asesinato. Bueno, en julio del 62, Oswald fue contratado por la Leslie Welding Company como chapista en Dallas. No le gustaba el trabajo y renunció después de 3 meses. El 12 de octubre comenzó a trabajar para la empresa de artes gráficas Jaggers Chillis Stovall como aprendiz de fotoimpresión. Un compañero de Jaggers Chillis Stovall testificó que la rudeza de Oswald en su nuevo trabajo era tal que amenazaba con peleas y que en una ocasión lo vio leyendo una publicación en ruso. Oswald fue despedido la primera semana de abril de 1963. En marzo del 63, Oswald usó el alias de A. Hilde para comprar por correo un rifle Carcano de segunda mano de calibre 6,5 milímetros por $19.95, más $101.50 de envío. También compró por correo un revólver Smith & Wesson modelo 10 calibre 38 por $29.9 más $1.27 de envío. La comisión Warren concluyó que Oswald intentó asesinar al general de división estadounidense retirado Edwin Walker el 10 de abril de 1963 y que Oswald disparó el rifle Carcano contra Walker a través de una ventana a menos de 30 metros de distancia, mientras Walker estaba sentado en un escritorio en su casa en Dallas. La bala impactó en el marco de la ventana y las únicas lesiones de Walker fueron fragmentos de bala en el antebrazo. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre asesinato declaró que las pruebas sugerían firmemente que Oswald cometió el tiroteo. El general Walker era un declarado anticomunista, segregacionista y miembro de la sociedad John Bridge. En 1961, Walker fue relevado del mando de la 24 División del Ejército Estadounidense en Alemania Occidental por distribuir literatura de derecha a sus tropas. Sus acciones posteriores en contra de la integración racial en la Universidad de Mississippi llevaron a su arresto por insurrección, conspiración sediosa y otros cargos. Este Walker sería, si estuviera vivo, no sabemos si sigue vivo, sería uno de los de MAGA, básicamente. Fue recluido temporalmente en una institución psiquiátrica por orden del hermano del presidente Kennedy, el fiscal general Robert F. Kennedy, pero un gran jurado declinó acusarlo. Marina Oswald testificó que su esposo le contó que viajó en autobús a la casa del general Walker le disparó con su rifle. Dijo que Oswald consideraba a Walker el líder de una organización fascista. Una nota que Oswald le dejó a Marina la noche del atentado, indicando de qué hacer si no regresaba, fue encontrada 10 días después del asesinato de Kennedy. Antes del asesinato de Kennedy, la policía de Dallas no tenía sospechosos en el tiroteo de Walker, pero se sospechó de la participación de Oswald a las pocas horas de su arresto tras el asesinato. La bala de Walker estaba demasiado dañada para realizar estudios balísticos concluyentes, pero el análisis de activación neutrónica demostró posteriormente que era extremadamente probable que fuera fabricada por el mismo fabricante sobre la misma marca del rifle y que las dos balas posteriormente impactaron a Kennedy. George D. Morenschlitz testificó que sabía que a Oswald le gustaba el general Walker. Al respecto de Morenschlitz y su esposa Jane recordaron un incidente ocurrido el fin de semana posterior al intento de asesinato de Walker. Los de Morenschlitz testificaron que el 14 de abril del 63, justo antes del domingo de Pascua, visitaron a los Oswald en su nuevo apartamento y les llevaron un conejito de Pascua de juguete para dárselo a su hijo. Mientras Marina, la esposa de Oswald, le mostraba el apartamento a Jane,
descubrieron el rifle de Oswald en posición vertical, apoyado contra la pared dentro de un armario. Jane le dijo a George que Oswald tenía un rifle. George bromeó con Oswald. Dijo, ¿fuiste tú quien disparó al general Walker? Al ser preguntado sobre la reacción de Oswald a esa pregunta, George D. Morenschlitz declaró ante la comisión Warren que Oswald sonrió ante eso. Cuando le preguntaron a Jane, la esposa de D. Morenschlitz, sobre la reacción de Oswald, dijo, cito, no noté nada. Continuó, nos partimos de risa, qué broma, George. Jace de Morenschlitz testificó que esta fue la última vez que ella o su esposo vieron a los Oswald. Oswald regresó a Nueva Orleans el 24 de abril de 63. La amiga de Marina, Ruth Payne, la llevó en su coche desde Dallas para reunirse con Oswald en Nueva Orleans el mes siguiente. El 10 de mayo, Oswald fue contratado por la Riley Coffee Company como engrasador de maquinaria. Fue despedido en julio porque su trabajo no era satisfactorio y porque pasaba demasiado tiempo holgazaneando en el garaje de Adrian Alba, al lado donde leía revistas de rifle y caza. En su libro de 1988, Tras la pistola de los asesinos, el fiscal del distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, afirmó que Oswald realmente pasó ese tiempo al otro lado de la calle, en el número 544 de Camp Street. Se trataba del bufete de abogados de Guy Bannister, exagente del FBI, ferviente segregacionista y político local. Garrison añadió que durante el verano del 63 en Nueva Orleans, Guy Bannister estaba muy interesado en infiltrarse en el Comité de Juego Limpio para Cuba y utilizó a Oswald como espía. En su investigación del 77, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre asesinatos investigó sobre una posible conexión entre Oswald y Bannister en la dirección de Camp Street. La HSCA escribió que no pudo encontrar pruebas documentales de que Bannister tuviera un archivo sobre Lee Harvey Oswald, ni testigos creíbles de que vieran a Lee Harvey Oswald y Guy Bannister juntos. Sin embargo, existen indicios de que Bannister al menos conocía las actividades de reparto de panfletos de Oswald y probablemente mantenía un archivo sobre él. El 26 de mayo, Oswald escribió a la sede de Nueva York del Comité de Juegos Limpio para Cuba, pro Fidel Castro, proponiendo alquilar una pequeña oficina a mi propio costo con el fin de formar una sucursal del FPCC aquí en Nueva Orleans. 3 días después del FPCC respondió la carta de Oswald desaconsejando abrir una oficina en Nueva Orleans. Dijo, al menos no al principio. En una carta de seguimiento, Oswald respondió, en contra de su consejo, he decidido ocupar una oficina desde el principio. El 29 de mayo, Oswald encargó los siguientes artículos a una imprenta local. 500 formularios de solicitud, 300 tarjetas de membresía, 1000 folletos con el encabezado Manos fuera de Cuba. Según Marina, Lee le dijo que firmara con el nombre de Ag Hidel como presidente del capítulo en su tarjeta de membresía. Según militantes anticastristas, Carlos Bringware, Oswald lo visitó en los días 5 y 6 de agosto en una tienda de su propiedad de Nueva Orleans. Bringware era el delegado en Nueva Orleans de la organización anticastrista Directorio Revolucionario Estudiantil, o la DRE en sus siglas en inglés. Bringware le diría más tarde a la comisión Warren que creía que las visitas de Oswald eran un intento de infiltrarse a su grupo. El 9 de agosto, Oswald apareció en el centro de Nueva Orleans repartiendo panfletos procastristas. Bringware confrontó a Oswald alegando que un amigo le había avisado sobre la distribución de panfletos de Oswald. Se produjo una pelea y Oswald, Bringware y 2 de sus amigos fueron arrestados por alterar el orden público. Antes de salir de la comisaría, Oswald solicitó hablar con un agente del FBI.
Oswald le dijo a la gente que era miembro de la rama de Nueva Orleans del comité Fair Play for Cuba, que según él tenía 35 miembros y estaba dirigido por Ag Hidel. De hecho, Oswald era el único miembro de la rama y esta nunca había sido autorizada por la Organización Nacional. Es como cuando armas un grupo de WhatsApp, pero tú eres el único que está ahí. Una semana después, el 16 de agosto, Oswald volvió a repartir folletos de Fair Play for Cuba con los ayudantes contratados y esta vez frente al International Trade Mart. El incidente fue filmado por WDSU-TV. Al día siguiente, Oswald fue entrevistado por el comentarista radial de WDSU, William Stockey, quien indagó sobre sus antecedentes. Unos días después, Oswald aceptó la invitación de Stockey para participar en un debate radial con Carlos Bruguier y su socio Edward Scannell Butler, director del Consejo de Información de las Américas, de derecha. La amiga de Marina, Ruth Paine, transportó a Marina y a su hijo en coche desde Nueva Orleans a la casa de Paine en Irving, Texas, cerca de Dallas, el 23 de septiembre de 1963. Oswald se quedó en Nueva Orleans al menos 2 días para cobrar un cheque de desempleo de $33. No se sabe con certeza cuándo salió de Nueva Orleans. Lo siguiente que se sabe es que subió a un autobús en Houston el 26 de septiembre con destino a la frontera con México en lugar de a Dallas y que les dijo a otros pasajeros del autobús que planeaba viajar a Cuba vía México. Llegó a la Ciudad de México el 27 de septiembre, donde solicitó una visa de tránsito en el consulado cubano, alegando que quería visitar Cuba de camino a la Unión Soviética. Los funcionarios consulares cubanos insistieron en que Oswald necesitara la aprobación soviética, pero no pudo obtener una pronta cooperación del consulado soviético. Los documentos de la CIA señalan que Oswald hablaba ruso terrible apenas reconocible durante sus reuniones con funcionarios cubanos y soviéticos. Tras 5 días de ir y venir entre consulados, incluyendo una acalorada discusión con un funcionario del consulado cubano, súplicas vehementes a agentes de la KGB y al menos cierto escrutinio de la CIA, un funcionario consular cubano le comunicó a Oswald que no estaba dispuesto a aprobar la visa, alegando que una persona como Oswald, en lugar de ayudar a la revolución cubana, la estaba perjudicando. Más tarde, puedo comparar este tema con Gala Montes y el feminismo. Que por cierto, hoy que estamos grabando es esa pelea con Alana, así que felicidades Alana Flores por tu victoria. Obviamente todavía estamos grabando en un horario donde todavía no es la pelea, pero ya dijimos que ya ganó. Más tarde, el 18 de octubre, la Embajada de Cuba aprobó la visa para que entonces Oswald ya había regresado a Estados Unidos y había desistido de sus planes de visitar Cuba y la Unión Soviética. 11 días antes del asesinato del presidente Kennedy, Oswald escribió a la Embajada Soviética en Washington, D.C., diciendo: si hubiera podido llegar a la Embajada Soviética en La Habana como estaba previsto, habrían tenido tiempo de completar nuestra misión. Si bien la Comisión Warren concluyó que Oswald había visitado la Ciudad de México y los consulados cubanos y soviéticos, la duda sobre si alguien que se hacía pasar por Oswald había aparecido en las embajadas eran lo suficientemente serias como para ser investigadas por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre asesinatos. Posteriormente, el comité coincidió con la Comisión Warren en que Oswald había visitado la Ciudad de México y concluyó que la mayoría de las pruebas tienden a indicar que Oswald visitó a los consulados, pero el comité no pudo destacar la posibilidad de que alguien más hubiera usado su nombre para visitarlos. Según un documento de la CIA publicado en 2017, es posible que Oswald estuviera tratando de obtener los documentos necesarios de las embajadas para escapar rápidamente a la Unión Soviética después del asesinato. El 2 de octubre del 63, Oswald salió de la Ciudad de México en autobús, llegó a Dallas al día siguiente. Ruth Paine comentó que un vecino le había contado
el 14 de octubre sobre una vacante en el depósito de libros escolares de Texas, donde trabajaba el hermano de su vecino, Wesley Fraser. La señora Payne informó a Oswald que fue entrevistado en el depósito y contratado allí el 16 de octubre como encargado de pedidos con un salario mínimo de $1.25 la hora. El supervisor de Oswald, Roy S. Trulley, dijo que Oswald, cito, tenía un buen día de trabajo y que era un empleado por encima del promedio. Durante la semana, Oswald se alojaba en una casa de huéspedes de Dallas bajo el nombre de Og Lee. Pero pasaba los fines de semana con Marina en la casa de Payne en Irving. Oswald no conducía coche, pero viajaba a Dallas los lunes y viernes con su compañero de trabajo Wesley Fraser. El 20 de octubre, un mes antes del asesinato, nació Audrey, la segunda hija de los Oswald. La sucursal del FBI de Dallas se interesó en Oswald después de que su agente supiera que la CIA había determinado que Oswald había estado en contacto con la embajada soviética en México, lo que lo convertía en un posible caso de espionaje. Agentes del FBI visitaron 2 veces a la casa de Payne a principios de noviembre, cuando Oswald no estaba presente, y hablaron con la señora Payne. Oswald visitó la oficina del FBI en Dallas a 2 o 3 semanas antes del asesinato, solicitando ver al agente especial James P. Hosty. Cuando le dijeron que Hosty no estaba disponible, Oswald dejó una nota que, según la recepcionista, decía: que sirva de advertencia, arresta ya al FBI y al departamento de policía de Dallas, si no dejas de molestar a mi esposa. Firmado, Lee Harvey Oswald. La nota supuestamente contenía una amenaza, pero las versiones varían sobre si Oswald amenazó con estallar el FBI o simplemente informar de esto a las autoridades superiores. Según Hosty, la nota decía: si tiene algo que quería saber sobre mí, venga a hablar conmigo directamente. Si no deja de molestar a mi esposa, tomaré las medidas pertinentes e informaré de ello a las autoridades competentes. El agente Hosty afirmó que destruyó la nota de Oswald por orden de su superior, Gordo Sanklin, después de que Oswald fuera nombrado sospechoso del asesinato de Kennedy. En los días previos a la llegada de Kennedy, varios periódicos locales publicaron la ruta de la comitiva, que pasó por el depósito de libros escolares de Texas. El jueves 21 de noviembre del 63, Oswald le pidió a Fraser que lo llevara de regreso a Irving a mitad de semana, algo inusual, alegando que tenía que recoger unas barras de cortina. A la mañana siguiente, el día del asesinato, regresó a Dallas con Fraser. Dejó $170 y su anillo de bodas, pero se llevó una bolsa grande de papel. Fraser informó que Oswald le dijo que la bolsa contenía barras de cortina. La comisión Warren concluyó que el paquete de barras de cortina en realidad contenía el rifle que Oswald iba a usar para el asesinato. Uno de los compañeros de trabajo de Oswald, Charles Gibbon, testificó ante la comisión que lo vio por última vez en el 6º piso del depósito de libros de escolares de Texas, aproximadamente a las 11:55 am, 35 minutos antes de que la comitiva entrara en la plaza Dilley. El informe de la comisión indicó que no se volvió a ver a Oswald hasta después del tiroteo. En un informe del FBI elaborado al día siguiente del asesinato, Gibbons afirmó que el encuentro tuvo lugar a las 11:30 am y que vio a Oswald leyendo un periódico en la sala de dominó del primer piso a las 11:55, 20 minutos después. William Schelling, un capataz del depósito, también testificó que vio a Oswald cerca del teléfono en el primer piso entre las 11:45 y las 11:50. El conserje, Eddie Piper, también testificó que habló con Oswald en el primer piso a las 12. Otro compañero de trabajo, Bonnie Ray Williams, estaba almorzando en el 6º piso del depósito y estuvo allí al menos a las 12:10 p.m. Dijo que durante ese tiempo no vio a Oswald ni a nadie más en el 6º piso y pensó que era la única persona allí arriba.
También dijo que algunas cajas en la esquina sureste pueden haberle impedido ver profundamente en el nido del francotirador. Varios trabajadores, entre ellos Gibbons, Junior Harman, Troy West, Danny Arce, Jack Dougherty, Joe Molina, la señora Robert Reid y Bill Lovelady, que estaban en los comedores del primer o segundo piso en momentos entre las 12 y las 12:30, informaron que Oswald no estaba presente en las salas durante sus descansos de almuerzo. Mientras la comitiva de Kennedy pasaba por la Plaza Dewey, aproximadamente a las 2:30, el 22 de noviembre, Oswald disparó 3 tiros de fusil desde la ventana de la esquina suroeste del sexto piso del depósito de libros escolares de Texas, matando al presidente e hiriendo gravemente al gobernador de Texas en ese entonces, John Connally, que esto ya lo hablamos en el caso de Kennedy. Un disparo aparentemente no impactó en la limusina presidencial, otro impactó tanto a Kennedy como a Connally, y una tercera bala impactó a Kennedy en la cabeza, causándole la muerte. El transeúnte James Taugu sufrió una lesión facial leve causada por un pequeño fragmento de bordillo que se fragmentó tras ser alcanzado por una de las balas. El testigo Howard Brennan estaba sentado frente al depósito de libros escolares de Texas, observando el paso de la caravana. Informó a la policía que escuchó un disparo desde arriba y al levantar la vista vio a un hombre con un rifle disparar otro tiro desde la ventana de la esquina suroeste del sexto piso. Dijo haber visto al mismo hombre minutos antes mirando por la ventana. Brennan dio una descripción del tirador y la policía de Dallas transmitió posteriormente las descripciones a las 12:45, 12:48 y 12:55. Tras el segundo disparo, Brennan recordó, cito: "Este hombre que vi antes estaba apuntando para su último tiro, y tal vez se detuvo un segundo más como para asegurarse de haber dado en el blanco". La bolsa de papel que Fraser había descrito que fue encontrada por la policía cerca de la ventana abierta del sexto piso, desde la que se determinó que Oswald había disparado. Medía 97 centímetros de largo, tenía marcas en su interior que indicaban que había sido usada para portar un rifle. Se encontraron 3 casquillos en el suelo de la ventana y un rifle McLeisher Carcano, con mira telescópica en la esquina noroeste del sexto piso, cerca de la escalera. Según las investigaciones, tras el tiroteo, Oswald cubrió el rifle con cajas y descendió por la escalera trasera. Unos 90 segundos después de los disparos, la agente de la policía de Dallas, Marion Lee Baker, quien estaba con el superior de Oswald, Roy Trulley, lo encontró en el comedor del segundo piso. Baker dejó pasar a Oswald después de que Trulley lo identificara como empleado. Baker declaró posteriormente que Oswald no parecía nervioso ni sin aliento. Trulley afirmó que Oswald pareció sobresaltado cuando Baker le apuntó directamente con el arma. La señorita Robert Reid, supervisora administrativa del depósito que regresó a su oficina 2 minutos después del tiroteo, afirmó haber visto a Oswald muy tranquilo en el segundo piso con una botella de Coca-Cola en la mano. Al cruzarse, la señora Reid le dijo a Oswald: "Le han disparado al presidente", a lo que él murmuró algo en respuesta, pero Reid no le entendió. Se cree que Oswald salió del depósito por la entrada principal justo antes de que la policía lo acordonara. Más tarde, Trulley le indicó a los oficiales que Oswald era el único empleado que estaba seguro que había desaparecido. Alrededor de las 12:40, 10 minutos después del tiroteo, Oswald subió a un autobús urbano. Probablemente debido al tráfico denso, solicitó un transbordo al conductor y se bajó a 2 cuadras después. Oswald tomó un taxi hasta su casa de huéspedes en el número 1026 de North Berkeley Avenue y entró por la puerta principal a la 1 p.m. Según su ama de llaves, Earlene Robert, Oswald fue inmediatamente a su habitación, caminando bastante rápido. Roberts dijo que Oswald se fue muy
se fue pocos minutos después, subiéndose la cremallera de una chaqueta que no llevaba puesta al entrar antes. Al salir, Oswald Roberts miró por la ventana de su casa, lo que vio y lo vio por última vez de pie en la parada del bus de Berkeley Avenue en dirección norte, frente a su casa. La comisión Warren concluyó que aproximadamente a la 1:15 p.m., el agente de policía de Dallas, J.D. Tippit, se acercó a Oswald en su patrulla, presumiblemente porque Oswald se parecía a la descripción transmitida del hombre que el testigo Howard Brennan vio disparando contra la comitiva de Kennedy. Se encontró con Oswald cerca de la esquina de la calle 10 Este y la avenida Patton Norte. Este lugar está aproximadamente a 1 kilómetro al suroeste de la casa de huéspedes de Oswald, una distancia que la comisión Warren concluyó que Oswald podría haber caminado fácilmente. Tippit se acercó a Oswald y al parecer intercambió palabras con él a través de la ventana delantera o de ventilación. Poco después de la 1:15 p.m., Tippit salió de su coche. Oswald disparó inmediatamente su pistola y mató al policía de 4 disparos. Numerosos testigos oyeron los disparos y vieron a Oswald huir del lugar con un revólver en la mano. 9 le identificaron positivamente como el hombre que disparó a Tippit y huyó. 4 casquillos encontrados en el lugar fueron identificados por peritos ante la comisión Warren y el comité selectó la Cámara de Representantes como disparos por el revólver que posteriormente se encontró en posesión de Oswald, excluyendo cualquier otra arma. Las balas extraídas del cuerpo de Tippit no pudieron identificarse positivamente como disparos por el revólver de Oswald, ya que estaban demasiado dañados para realizar evaluaciones concluyentes. El gerente de una zapatería, Johnny Brewer, testificó que vio a Oswald agazapado en la entrada de su tienda. Sospechando de esta actividad, Brewer observó a Oswald continuar calle arriba y entrar sin pagar en el cercano Texas Theater, donde se proyectaba la película War is Hell. Alertó al taquillero, quien llamó a la policía alrededor de la 1:40. Al llegar la policía se encendieron las luces y Brewer señaló a Oswald sentado cerca de la parte trasera del cine. El oficial Nick McDonald testificó que fue el primero en llegar hasta Oswald y que éste parecía dispuesto a rendirse, diciendo: "Bueno, ya pasó todo". McDonald dijo que Oswald sacó una pistola que llevaba en la parte delantera del pantalón, la apuntó y apretó el gatillo. McDonald declaró que la pistola no disparó porque el precursor golpeó la membrana entre el pulgar y el índice de su mano al intentar agarrarla. McDonald también dijo que Oswald lo golpeó, pero que él contraatacó y que Oswald fue desarmado. Mientras lo sacaban del teatro, Oswald gritó que era víctima de la brutalidad policial. Oswald fue procesado por el asesinato del oficial Tippit a las 7:10. Poco después de su arresto, Oswald se encontró con periodistas en un pasillo. Oswald declaró: "No disparé a nadie y me arrestaron por vivir en la Unión Soviética. Soy un chivo expiatorio". Más tarde, en una rueda de prensa concentrada, un periodista preguntó: ¿mató usted al presidente? Oswald, quien para entonces había sido informado del cargo de asesinar a Tippit, pero aún no había sido procesado por la muerte de Kennedy, respondió: "No, me han acusado de eso. De hecho, nadie me lo había dicho todavía. Lo primero que supe fue cuando los periodistas en el pasillo me hicieron preguntas". Mientras lo sacaban de la sala le preguntaron: ¿qué hizo en Rusia? ¿Y cómo se lastimó el ojo? Oswald respondió: "Un policía me golpeó". A primera hora de la mañana siguiente, poco después de la 1:30 m, fue procesado por el asesinato de Kennedy. El locutor de Future World Class Championship Wrestling, Bill Mercer, quien en ese momento era un periodista de televisión local, sería el primero en informar a Oswald que estaba acusado del asesinato de Kennedy. Oswald fue interrogado varias veces durante los 2 días que pasó en la jefatura de policía de Dallas. Admitió haber ido a su casa de huéspedes tras salir del depósito de libros. También admitió haberse cambiado de ropa
y armado con un revólver calibre 38 antes de salir de su casa para ir al teatro. Oswald negó haber asesinado a Kennedy y a Tippit, haber tenido un rifle y haber afirmado que 2 fotografías suyas con un rifle y una pistola eran falsas. Negó haberle dicho a su compañero de trabajo que quería que lo llevaran a Irving a comprar barras de cortina a su apartamento. Dijo que el paquete contenía su almuerzo. También negó haber llevado un paquete largo y voluminoso al trabajo la mañana del asesinato. Oswald negó conocer a un tal Hiddle. Posteriormente le mostraron una tarjeta falsificada del sistema de servicio selectivo con su fotografía y el alias Alec James Hiddle, que tenía en su poder al momento de su arresto. Oswald se negó a responder preguntas sobre la tarjeta diciendo: "Usted la tiene y sabe tanto como yo". El agente especial del FBI James P. Husty y el capitán de la policía de Dallas, Will Fritz, el jefe de homicidio, llevaron a cabo el primer interrogatorio de Oswald el viernes 22 de noviembre. Cuando se le pidió a Oswald que se diera cuenta de su paradero en el momento del asesinato, respondió que estaba almorzando en el salón del primer piso, conocido como la sala del dominó. Dijo que luego fue al comedor del segundo piso para comprar una Coca-Cola en la máquina expendedora y que la estaba bebiendo cuando encontró a la policía de Dallas en motocicleta. Con el policía de Dallas de motocicleta, Marion Lee Baker, quien había entrado al edificio con su arma desenfundada. Oswald dijo que había entrado al edificio con su arma desenfundada. Oswald dijo que mientras estaba en la sala de dominó vio pasar a 2 empleados negros. Uno al que reconoció como Junior y un hombre más bajo cuyo nombre no recordaba. Junior Harman y Harold Norman confirmaron a la comisión Warren que habían recorrido a la sala de dominó alrededor del mediodía durante su hora de almuerzo. Cuando se le preguntó si había alguien más en la sala de dominó, Norman testificó que había alguien más, pero no recordaba quién era. Harman testificó que Oswald no estaba en la sala de dominó cuando él estuvo allí. Cuando el detective de homicidio Jim LaBelle testificó ante la comisión Warren, declaró que la primera vez que había presenciado un interrogatorio con Oswald fue la mañana del domingo 24 de noviembre del 63. Cuando el abogado Joseph Ball le preguntó a LaBelle si había hablado con Oswald antes de este interrogatorio, respondió, cito: "No, nunca había hablado con él". LaBelle declaró entonces durante su testimonio que la única vez que tuve contacto con Oswald fue la mañana de este domingo. Nunca tuve la oportunidad de hablar con él en ningún momento. Durante el último interrogatorio de Oswald el 24 de noviembre, según el inspector postal Harry Holmes, se le preguntó de nuevo dónde se encontraba en el momento del tiroteo. Holmes, quien asistió al interrogatorio por invitación del capitán Will Fritz, declaró que Oswald respondió que estaba trabajando en un piso superior cuando ocurrió el tiroteo, y luego bajó las escaleras donde se encontró con el policía en motocicleta de Dallas, Marion Lee Baker. Oswald solicitó representación legal varias veces durante el interrogatorio y también solicitó asistencia durante los encuentros con la prensa. Cuando H. Louis Nichols, presidente del Colegio de Abogados de Dallas, se reunió con él en su celda el sábado, rechazó sus servicios, alegando que prefería ser representado por John Abbott, asesor principal del Partido Comunista de Estados Unidos, o abogados asociados con la Unión Americana de Libertades Civiles. Tanto Oswald como Ruth Paine intentaron contactar a Abbott por teléfonos varias veces el sábado y el domingo, pero Abbott se encontraba fuera durante el fin de semana. Oswald también rechazó el sábado la oferta de su hermano Robert de conseguir un abogado local. Durante su interrogatorio al capitán Fritz, cuando le preguntaron, cito: "¿Usted es comunista?", respondió: No soy comunista, soy marxista". El domingo 24 de noviembre, detectives escoltaban a Oswald por el sótano de la jefatura de policía hacia un vehículo blindado que lo trasladaría a la cárcel municipal, ubicada en el 4º piso de la jefatura, a la cercana cárcel del condado. A las
11:21 am, hora de allá, Jack Ruby, dueño de un club nocturno de Dallas, se acercó a Oswald desde un costado de la multitud y le disparó a quemarropa en el abdomen. Al sonar el disparo, un detective de policía reconoció a Ruby y exclamó: «Jack, hijo de puta». La multitud se encontraba frente a la jefatura, aplaudió al enterarse de que Oswald había recibido un disparo. Mientras Oswald subía al ascensor al sótano, sus últimas palabras registradas fueron: «Quiero ver la Unión Americana de Libertades Civiles». Al oír el disparo, Oswald gritó de dolor, aferrándose al estómago y gimiendo al desplomarse en el suelo. Mientras la policía sometía a Ruby, Oswald fue llevado de vuelta a la oficina de la cárcel en el sótano. El detective Bill Combes le preguntó a Oswald: «¿Tiene algo que decirnos ahora?». Oswald negó con la cabeza, perdiendo la conciencia de forma intermitente. Oswald fue trasladado en ambulancia al Hospital Parkland Memorial, el mismo hospital donde Kennedy fue declarado muerto 2 días antes. Frederick Biedeford, un estudiante de medicina de guardia que viajaba en la ambulancia, relató que varias cuadras antes de llegar al hospital, Oswald comenzó a retrocerse, resistiéndose a los esfuerzos de Biedeford por masajearle el corazón e intentando liberarse de la máscara de oxígeno que le cubría la boca. Oswald falleció a la 1 p.m. El jefe de la policía de Dallas, Jesse Curry, anunció su muerte en un noticiero televisivo. A las 2:45 de ese mismo día, se le realizó una autopsia a Oswald en la oficina del médico forense del condado. El médico forense del condado de Dallas, Earl Rose, anunció los resultados de la autopsia macroscópica. Dijo: «Las dos cosas que pudimos determinar fueron, primero, que murió por una hemorragia causada por una herida de bala, y que por los demás era un hombre físicamente sano». El examen de Rose reveló que la bala entró por el lado izquierdo de Oswald en la parte frontal del abdomen, le causó daños en el vaso, el estómago, la aorta, la vena cava, el riñón, el hígado, el diafragma y la 11ª costilla antes de impactar en el lado derecho. Una cámara de televisión en cadena transmitía en vivo para cubrir el traslado. Millones de personas que miraban por la NBC vieron el tiroteo en el acto, y en otras cadenas minutos después. En 1964, Robert H. Jackson del Dallas Times Herald recibió el premio Pulitzer de fotografía por su fotografía tomada inmediatamente después del disparo, mientras Oswald comenzaba a doblarse de dolor. Ruby declaró posteriormente que estaba consternado por la muerte de Kennedy y que su motivo para matar a Oswald fue ahorrarle a la señora Kennedy la incomodidad de volver a juicio. Otros han planteado la hipótesis de que Ruby formó parte de una conspiración. G. Robert Blakely, asesor principal del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos de 1977 a 1979, declaró, cito: «La explicación más plausible del asesinato de Oswald a manos de Jack Ruby fue que Ruby lo había acosado en nombre del crimen organizado, intentando contactarlo al menos 3 ocasiones durante las 48 horas previas a que lo silenciara para siempre». La funeraria Miller tuvo grandes dificultades para encontrar un cementerio dispuesto a aceptar los restos de Oswald. El cementerio Rose Hill de Fort Worth finalmente accedió. Un ministro luterano aceptó a regañadientes oficiar el funeral, pero no se presentó. El reverendo Louis Saunders del Consejo de Iglesias de Fort Worth se ofreció como voluntario, afirmando que alguien tenía que ayudar a esta familia. Ofició un breve servicio junto a la tumba bajo fuerte vigilancia el 25 de noviembre. Se pidió a los periodistas que cubrían el entierro que actuaran como portadores de féretro. La lápida original de Oswald, que contenía su nombre completo, fecha de nacimiento y de fallecimiento, fue robada 2 años después del asesinato.
La madre la reemplazó con una placa con una simple inscripción: Oswald. El cuerpo de su madre fue enterrado junto al suyo en 1981. Una afirmación de Michael Edwes de The Oswald Files de 1975 de que un agente ruso con aspecto similar fue enterrado en lugar de Oswald condujo a la exhumación del cuerpo el 4 de octubre del 81. Los registros dentales confirmaron que se trataba de Oswald. Los restos fueron enterrados de nuevo en un nuevo ataúd debido a los daños causados por el agua en el original. En 2010, Miller Funeral Home contrató a una casa de subastas de Los Ángeles para vender el ataúd de pino original cubierto con piel de topo a un postor anónimo por $87,468. La venta se detuvo después de que el hermano de Oswald, Robert, demandó para reclamar el ataúd. En 2015, un juez de distrito del condado de Tarrant, Texas, dictaminó que la funeraria ocultó intencionalmente la existencia del ataúd a Robert Oswald, quien lo había comprado originalmente y creía que había sido descartado después de la exhumación, y ordenó que le devolvieran a Robert Oswald los daños y perjurios equivalentes al precio de venta. El abogado de Robert Oswald declaró que el ataúd probablemente sería destruido lo antes posible. Pero volviendo a todas las repercusiones y todo, el presidente Lyndon B. Johnson emitió una orden ejecutiva que creó la Comisión Warren para investigar el asesinato. La comisión concluyó que Oswald actuó solo al asesinar a Kennedy y el informe Warren no pudo atribuir ningún motivo ni conjunto de motivos a las acciones de Oswald. Dijo: es evidente, sin embargo, que Oswald se sentía impulsado por una hostilidad abrumadora hacia su entorno. No parece haber sido capaz de establecer relaciones significativas con otras personas. Estaba perpetuamente desconectado con el mundo que lo rodeaba. Mucho antes del asesinato expresó su odio hacia la sociedad estadounidense y actuó en protesta contra ella. La búsqueda de Oswald de lo que él concebía como la sociedad perfecta condena el fracaso desde el principio. Buscaba un lugar en la historia, un papel como el gran hombre, que sería reconocido por haberse adelantado a su tiempo. Su compromiso con el marxismo y el comunismo parece haber sido otro factor importante en su motivación. También demostró capacidad de actuar con decisión sin importar las consecuencias, cuando dichas acciones favorecían sus objetivos del momento. De estos y muchos otros factores que pudieran haber moldeado el carácter de Lee Harvey Oswald, surgió un hombre capaz de asesinar al presidente Kennedy. Las actuaciones de la comisión fueron a puerta cerrada, aunque no secretas. Aproximadamente el 3% de sus archivos aún no se han hecho públicos, lo que ha seguido provocando especulaciones entre los investigadores. En 1968, el panel Ramsey Clark examinó diversas fotografías, radiografías, documentos y otras pruebas. Concluyó que Kennedy fue alcanzado por 2 balas disparadas desde arriba y por detrás. Una atravesó la base del cuello del lado derecho sin alcanzar el hueso y la otra entró por el cráneo por detrás y destruyó el lado derecho. En 1979, tras revisar las pruebas y las investigaciones previas, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre asesinatos coincidió en gran medida con la Comisión Warren y se dispone a emitir una conclusión según la cual Oswald había actuado solo en el asesinato de Kennedy. Sorbito. En una fase avanzada de los procedimientos del comité, se presentó una grabación de Dick Tabet, que supuestamente registraba sonidos escuchados en la Plaza Dilley antes, durante y después de los disparos. Tras un análisis de la firma Bolt, Barenk y Newman, que pareció indicar más de 3 disparos, el HSCA revisó sus conclusiones para afirmar una alta probabilidad de que 2 hombres armados dispararan contra Kennedy y que Kennedy probablemente fue asesinado como resultado de una conspiración. Probablemente fue asesinado aunque el comité no pudo identificar al otro hombre armado ni el alcance de la conspiración,
formuló varias conclusiones adicionales sobre la probabilidad de grupos específicos. Mencionados en las conclusiones estuvieron involucrados. 4 de los 12 miembros de la HSCA discreparon de esta conclusión. La evidencia acústica ha sido desacreditada desde entonces. El oficial H.B. McLean, de cuya radio de motocicletas, según los expertos acústicos de la HSCA, provino de la evidencia de Dicta Belt, ha declarado, cito, repentinamente que aún no se encontraba en el Dealey Plaza en el momento del asesinato. McLean preguntó al comité, cito, si era mi radio en mi motocicleta, ¿por qué no grabó el aceleramiento a alta velocidad y la sirena cuando salimos inmediatamente hacia el hospital Parkland? En 1982, un panel de 12 científicos designados por la Academia Nacional de Ciencias incluyeron a los premios Nobel Norman Ramsey y Luis Álvarez. Concluyó unánimemente que la evidencia acústica que presentaba la HSCA era seriamente defectuosa. Se grabó después de los disparos y no indicaba disparos adicionales. Sus conclusiones fueron publicadas en la revista Science. En un artículo de 2001, la revista Science and Justin, D.B. Thomas escribió en la investigación de la NASA era en sí misma defectuosa. Thomas concluyó con un 96,3% de certeza que al menos 2 hombres armados dispararon contra el presidente Kennedy y que al menos un disparo provino del montículo de hierba. En 2005, las conclusiones de Thomas fueron refutadas en la misma revista. Ralph Linsker y varios miembros del equipo original de la NASA reanalizaron la sincronización de las grabaciones y reafirmaron la conclusión anterior del informe de la NASA de que los presuntos sonidos de disparos se registraron aproximadamente un minuto después del asesinato. En 2010, D.B. Thomas cuestionó el artículo de Science and Justice de 2005, y reiteró su conclusión de que había al menos 2 hombres armados. Y esto, obviamente, para casi concluir, las fotos de Oswald sosteniendo el rifle, que posteriormente se determinó como el arma homicida, constituyen una prueba importante que lo vincula con el crimen. Las fotos fueron descubiertas junto con otras pertenencias de Oswald en el garage de Ruth Payne en Irving, Texas, el 23 de noviembre de 1963, un día después del asesinato de Kennedy. Marina Oswald declaró ante la Comisión Watergate que alrededor del 31 de marzo del 63 había tomado fotos de Oswald mientras posaba con un rifle Carcano, una pistola desenfundada y 2 periódicos marxistas, The Militant y The Worker. Oswald había enviado una de las fotos a la oficina del Militant en Nueva York con una carta adjunta en la que afirmaba estar preparando para cualquier cosa. Según Sylvia Weinstein, quien manejaba las suscripciones del periódico en ese momento, Oswald era visto como un chiflado y políticamente tonto y totalmente ingenuo, ya que aparentemente no sabía que The Militant, publicado por el Partido Socialista de los Trabajadores Trotskista, y The Worker, publicado por el Partido Comunista Prosoviético de Estados Unidos, eran publicaciones rivales e ideológicamente opuestas. Las fotos fueron mostradas a Oswald después de su arresto, pero él insistió que eran falsificaciones. En 1964, Marina testificó ante la Comisión Warren que había fotografiado a Oswald a petición suya y con su cámara. Estas fotos fueron etiquetadas como C-133A y C-133B. La C-133A muestra el rifle en la mano izquierda de Oswald y periódicos frente a su pecho en la otra, mientras que en la C-133 el rifle se sostiene con la mano derecha. El Carcano de las imágenes tenía marcas que coincidían con las del rifle encontrado en el depósito de libros después del asesinato. La madre de Oswald testificó que al día siguiente del asesinato, ella y Marina destruyeron otra fotografía en la que Oswald sostenía el rifle con ambas manos sobre la cabeza con la inscripción "Para mi hija June". Cuando la policía de Dallas le mostró una de las fotografías durante su interrogatorio, Oswald declaró que eran falsas. Según el capitán de policía Dallas, Will Fritz,
de Dallas Wilfrid dijo, cito, dijo que la foto no era suya, que el rostro no era suyo, pero esta foto la había hecho alguien más superponiendo su rostro. Que la otra parte de la foto no era él en absoluto, que nunca la había visto antes. Me dijo que entendía muy bien la fotografía y que con el tiempo puede demostrar que no era su foto, sino que la habían hecho otra persona. Algo así como cuando le dicen a Trump que sus fotografías con Jeffrey Epstein no es él precisamente, y que están creadas con IA. La HSCA obtuvo otra impresión de la primera generación, la CE-133A, el 1 de abril de 1977. La viuda de George de Morenstein. En el reverso se leía la frase, cito, cazador de fascistas, jaja, escrita en ruso de imprenta. También se añadió en inglés, cito, para mi amigo George Lee Harvey Oswald, 5 de abril del 63. Los peritos calígrafos de la HCA concluyeron que la inscripción y la firma en inglés eran de Oswald. Tras el hallazgo de 2 fotografías originales, un negativo y una copia de la primera generación, el Comité de Inteligencia del Senado localizó en 1976 una tercera fotografía de un patio trasero, conocida como la C-133C, que mostraba a Oswald con periódicos separados del cuerpo de la mano derecha. Estas fotos, ampliamente reconocidas como una de las pruebas más significativas contra Oswald, han sido sometidas a un riguroso análisis. Expertos en fotografía consultados por la HSCA concluyeron que eran auténticas, respondiendo a 21 puntos planteados por los críticos. Marina Oswald siempre ha mantenido que ella misma tomó las fotos. Y la impresión de Morenstein de 1963, con la firma de Oswald, indica claramente que existían antes del asesinato. Sin embargo, algunos siguen cuestionando su autenticidad. En 2009, tras analizar digitalmente la fotografía de Oswald sosteniendo el rifle y el papel, el informático Henny Farrit concluyó que la foto, casi con certeza, no fue alterada. Algunos críticos no han aceptado las conclusiones de la Comisión Warren y han propuesto varias otras teorías, como que Oswald conspiró con otros o que no estuvo involucrado en absoluto y fue incriminado. Una encuesta de Gallup realizada a mediados de noviembre del 2013 mostró que el 61% creía que Kennedy fue asesinado como resultado de una conspiración y solo el 30% pensó que Oswald actuó solo. Oswald nunca fue procesado porque fue asesinado 2 días después del asesinato. Todo el mundo sabe. En marzo del 67, el fiscal del distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, arrestó y acusó al empresario de Nueva Orleans, Clay Shaw, de conspirar para asesinar al presidente Kennedy con la ayuda de Oswald, David Farrier y otros. Garrison creía que los hombres formaban parte de una red de contrabando de armas que suministraban armas a los cubanos anticastristas en una conspiración con elementos de la CIA para matar a Kennedy. El juicio de Clay Shaw comenzó en enero del 69 en el Tribunal de Penal de la Parroquia de Nueva Orleans y el jurado lo absolvió a Shaw. Varias películas han ficcionalizado el juicio de Oswald, mostrando lo que podría haber sucedido si Ruby no hubiera matado a Oswald, incluyendo el juicio de Lee Harvey Oswald de 1964, el juicio de Lee Harvey Oswald de 1977 y en juicio Lee Harvey Oswald de 1986. El juicio documental de 1986 fue un juicio simulado sin guión de 21 horas en televisión, argumentado por abogados ante un juez, con testimonios sin guión de testigos sobrevivientes de los eventos que rodearon el asesinato. Fueron emitidos nuevamente en 1988, incluyendo material de archivo adicional
de la saga del tribunal que no estaba incluido en la versión original de Showtime MP1 de 1986. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad e inspiró a Vincent Bugliosi, quien en 2005 escribió El juicio simulado de 1986 como lo más parecido a un juicio que Lee Harvey Oswald haya tenido o tendrá que escribir. Al escribir su obra maestra, Oswald actuó solo, Reclaiming History del 2007. En 1992, el Colegio de Abogados de Estados Unidos realizó 2 juicios simulados de Oswald. El primero terminó con un jurado indeciso, mientras que en el segundo el jurado absolvió a Oswald. Y bueno, este fue el caso de Lee Harvey Oswald. ¿El asesino de John F. Kennedy? No lo sabemos. Puede que sí haya disparado, pero que fue parte de una conspiración. Otros de que actuó solo. Pero la verdad yo soy alguien que posiblemente de que sí fue parte de una conspiración. Pero bueno, eso solo es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? Si tienen sus teorías, háganoslo saber. Pero mientras, pues, síganos en redes sociales. En todos lados estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Nos escuchamos la próxima semana para concluir el mes de agosto con un caso que involucra el fútbol americano. Y aprovechando que a la semana siguiente de ese episodio empieza la nueva temporada de la NFL. Pero ustedes sabrán de quién voy a estar hablando. Y si no, pues nos vemos la siguiente semana. Con esto nos despedimos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.